Da una idea de cuántas horas tuve que viajar, ¿verdad? Y llega un momento en que usted está en el avión y se para, se sienta, duerme, ve una película, lee, se para, se sienta, come, camina, ¿verdad? Solo uno de los vuelos era más de 16 horas. Entonces, eso les puede dar una idea. Y lo digo porque ustedes al orar, Dios me dio de veras la fuerza física, porque estar sentado tanto tiempo a veces no es muy bueno. He oído de personas que sufren serios problemas por ese tiempo de estar, y por eso hay que pararse, caminar y dar la vuelta y todo esto. Así que agradezco mucho sus oraciones. Cuando yo llegué, me recogieron en el aeropuerto a eso de ya para el tiempo que salí, quizás eran como las 7, casi las 8 de la mañana, y conversando con el hermano misionero. Algunos de ustedes recuerdan a Antonio y Graciela, estuvieron con nosotros y ellos compartieron un poco de lo que Dios los está usando a hacer allá en Nepal. Entonces, cuando estamos hablando, yo tengo todas mis notas, todo listo para enseñar, y al estar hablando y hablando, él me dice, bueno, hay un hermano que va a ser su traductor. Le digo, muy bien. Le digo, entonces él habla muy bien el español. Me dice, no, es en inglés, usted tiene que enseñar en inglés. Digo, yo tenía sospechas, iba a mandar un email a él preguntándole, pero nunca lo hice. Él me dijo, yo creo que yo también lo pensé y nunca le mandé a decir. Así que estoy ahora en Nepal, listo para enseñar según yo en español, pero no va a ser en español, va a ser en inglés. Entonces, ¿cómo? Gracias, hermana. Como llegué a la hora que ya después llegué a donde me hospedaron y todo, yo tenía mucho tiempo. En realidad había llegado a las 8:30 de la mañana y él me dijo, al día siguiente, miércoles, salimos a las 6 de la mañana porque ¿dónde vamos a ir? Donde usted va a hacer la primera enseñanza, es a 6 horas y media aproximadamente. Entonces, tengo todo ese tiempo y me puse a traducir. Así que hice toda la traducción, ¿verdad? Listo para enseñar. Gracias a Dios, a la noche pude entonces mandarle el documento a él. Él imprimió 2 copias, una para mí y otra para el traductor. Y en el viaje a esta otra ciudad, que como les digo, eran como 6 horas, bueno, más de 6 horas. Entonces, ellos alquilaron un auto, me sentaron en el frente con el chofer y ellos atrás con el traductor, porque eran 6 horas. Ahora, unas carreteras, ellos manejan del lado contrario a nosotros. Eso le da una idea. Y segundo, unas curvas y unos precipicios que si usted cae ahí, pues de ahí va para el cielo, ¿verdad? Y yo soy muy sensible a las muchas curvas. Rapidito me da náusea. Entonces ahí estoy pensando, ok, ¿cuándo voy a abrir la ventana, verdad? Y gracias a Dios hice todo el viaje sin ningún problema. Cuando llegamos a una casa a comer primero. Una casa bien sencilla, gente muy sencilla, pero con un amor al Señor. Tal es así que su casa no tiene comedor y donde comimos fue en uno de sus dormitorios. Esto les da una idea. Pero la comida de ellos está basada en arroz. Entonces eran esas porciones de arroz. Cuando ellos le sirven a usted arroz es como que ellos creen que uno no ha comido por una semana, ¿verdad? Y yo decía, no, por favor, ¿verdad? Y después al arroz había un plato así redondo que parecía una sopa, pero en realidad es como una salsa que se le pone al arroz. Luego unas verduras exquisitas, pero súper llenas de especies, ¿ok? Y luego pollo. De toda la semana creo que yo casi pensé que iba a salir volando porque era lo único que comía, pollo, ¿verdad? Todos los días, porque esa cultura no come mucho la carne de res, porque muchos de ellos adoran a las vacas. Nosotros las adoramos en el plato, pero y riquísimo, o sea, tengo que reconocer que la comida estaba muy buena, ¿verdad? Y después de todo esto,
nos vamos a visitar una aldea de gente que vive fuera de otra aldea, porque esa aldea no quiere a esta gente y por eso tienen que vivir afuera. O sea, usted habla de racismos, usted se queja porque lo tratan mal, porque soy latino. Esta gente detesta a estas otras personas, tal que ni aceptan que vivan con ellos o entre ellos. Entonces hay un pastor aquí que está tratando de alcanzar a esa gente. Y ellos han construido, la mayor parte él mismo, una caja, básicamente, en donde él va a traer a la gente y testificarle, ya está haciéndolo. Y luego nos llevó a la parte de atrás, arriba, donde él espera construir un par de dormitorios, una cocina, dice, y entonces tener aquí a mi familia. Con $2,000, él puede hacer ese apartamento. Y a mí me pareció, exacto, wow. Así que yo quisiera que oren, que Dios supla, para que este pastor pueda tener eso en la forma más rápida y eficiente que él pueda, porque tiene una carga para esta gente. Entonces lo que yo hice fue animarle, porque la gente de la villa no lo quiere a él, porque él está tratando a la gente, alcanzando a la gente para Cristo que ellos no quieren. Entonces imagínense. Y por supuesto es una cultura en donde ellos adoran dioses, pero a montones. Entonces después de esta visita fuimos al hotel a descansar, y en el hotel, la otra cosa interesante para mí es que el baño, se entra al baño, y perdónenme, yo no saqué fotos, no soy muy dado a tomar las fotos, ¿verdad? Pero donde usted, ¿cómo se llama? El lavamanos, la taza, gracias a Dios que había taza para sentarse, y si tiene que sentarse o pararse. Y el shower está ahí mismo, o sea, estaba aquí pegado. Entonces ahí está, es casi como estar en un baño de avión, si alguna vez ha viajado, un poquito más grande, pero ahí mismo el shower. Entonces cuando uno se baña, pues se moja todo. Así que, pero saben, después de hacerlo varias veces ese baño, fue muy interesante para mí ver cómo usan el espacio. Porque nosotros somos, no, queremos un buen shower, ¿verdad? Y ahí la taza, ¿verdad? O sea, donde se quiera sentar y todo aparte. En algunas casas hasta está aparte, y algunos tienen un shower que parece casi un dormitorio y toda la cosa. Ahí no. Pero aprendes. A lo menos pude bañarme. Alguien piensa que en Nepal, ¿verdad? Uno viene y no aprende a no bañarse. Bueno, pero eso les da una idea. Así que el día siguiente había que levantarse temprano y debe ser alguno de Nepal que no quiere que hable yo. Llegar a la iglesia donde fuimos para enseñar. Estaban esperando unos 45 personas, algunas iglesias representadas. Llegaron casi 75. Y a la hora de enseñar, las mujeres de un lado y los hombres de otro lado. Entonces yo estaba sentado del lado equivocado, porque estaba ahí donde estaban sentadas. Yo creo que no me dijeron nada a mí, ¿verdad? Porque quizás por ser la visita o quién sabe qué. Pero hermanos, cuando empecé a enseñar, recuerden, tuve que hacerlo en inglés. Ahí fue donde vi yo la respuesta de ustedes orando. Porque fue como si nada. Porque cuando a mí me toca enseñar en inglés, todo me tiembla. No solo eso, pienso que el Señor va a venir ese día y así no tengo que hacerlo. Pero ahí estoy en Nepal, súper lejos de aquí. Y yo le dije al traductor, yo no sé si usted me va a poder entender. Yo espero que usted entienda mi inglés, porque él no es nativo en inglés, es nativo de Nepal. Pero dice, no se preocupe, yo tengo el don. Digo, ojalá, ¿verdad? Y en toda la enseñanza, una o dos veces me preguntó otra vez lo que dije. Y ver la reacción de la gente, los rostros de las personas, el querer aprender de Dios, me impactó. Porque seamos honestos, hermanos, muchos de nosotros sabemos lo que la Biblia dice, pero no nos interesa obedecerle.
Queremos vivir vidas religiosas, al antojo nuestro, aun cuando sabemos que lo que estamos haciendo no es de Dios. Pero estoy tranquilo o tranquila porque vengo a la iglesia y punto. Esa gente deseosa. Y mientras estoy enseñando, no están sentados en sillas. Están sentados literalmente, si lo hago no me puedo parar. Entonces, en el suelo, con los pies cruzados. Y yo preocupado, si hablo más de una hora. No. Me pidieron enseñar por hora y media, un receso, otra hora y media, luego la comida y otro par de horas y media. Empezamos a las 8:30 y terminamos como a las 5 de la tarde. Eso fue el día jueves. El viernes, enseñar de las 8:30 al mediodía. Almorzar y regresar a Katmandú. Recuerden, otra vez todas esas curvas. Entonces yo estoy pensando, si almuerzo, voy a dejar todo de camino. Porque como les repito, me da muy rápido las náuseas cuando es, ¿verdad? Y ese chofer, wow. La pareja con la cual yo estuve en contacto y todos estos hermanos, Antonio y Graciela, le pidieron al chofer que por favor esta vez regresando viniera más despacio. Y gracias a Dios, de camino nos enteramos de un accidente de una microbús que se había salido por tratar de nuevo pegar con una motocicleta y ambos se fueron al precipicio. Paramos para ver, pero era tanto que no se vio nada. 3 personas se habían muerto y muchos estaban en crítico condiciones. Ahora, para serles franco, al ver todo eso, ¿verdad? Y literalmente el auto pasaba así al lado del precipicio. ¿Y saben, hermanos? Yo estaba súper tranquilo. Porque ustedes estaban orando. O sea, uno no se da cuenta lo que hace Dios y la maravilla de poder confiar plenamente en Él. Que yo pensaría que nos íbamos a ir ahí, francamente no lo pensé. Aún después de ese accidente que vimos. Bueno, no lo vimos, pasamos por el lugar y yo no sé por qué paramos para ver, porque no se veía nada. Ya habían seguro sacado a la gente y todo lo que sea, pero wow, esta vez regresando nos tomó como 7 horas. Al día siguiente era sábado y me tocó predicar en la iglesia. Ahora el sábado para ellos es como el domingo para nosotros. Así que llegamos a la iglesia, otra vez todos sentados y me senté otra vez del lado equivocado. Solo que en esta iglesia son más, ahí está bien, no importa dónde. Y una cantidad de jóvenes. Increíble para mí. Jóvenes. Y cantan 1 hora. Y yo ya estaba, o sea, ahora estoy de pie, ¿verdad? Y yo no sé cómo pararme ya porque 1 hora. Y siguen. Y voy a empezar yo. No, todavía no. Y entonces después ya me dieron el lugar para predicar. Y yo le pregunté al pastor cuánto tiempo. Y me dice, pues, ahí predique. Ahora, recuerden, con traducción va a durar más. Pero la atención, cómo fueron cautivados, no por Marco Castro, por la enseñanza de la palabra. Era tan impresionante para mí ver en ellos, en ellas, el deseo de aprender, lo cual me dice que quizás allá no tienen mucha enseñanza bíblica. Y a veces es bueno que ustedes viajen conmigo para que puedan apreciar lo que tenemos aquí. Porque muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta de la bendición que tenemos aquí, de oír la palabra de Dios con tanta libertad que tenemos. Eso fue el domingo. El domingo entonces los hermanos me dicen, vamos a llevarlo a comer al centro de Katmandú. Le digo, muy bien. Y fuimos a comer pizza, que fue un bonito cambio porque esa comida que yo les dije, que es súper sabrosa, es lo que se come todos los días. O sea, las pupusas son ricas, pero no sé si yo las podría comer todos los días. ¿Cierto? O sea, hay cosas que comemos, variamos mucho y todo, pero... Y después de unos 5 o 6 días, tú sientes en tu estómago que tu estómago te está diciendo, más de esa comida, con tantas especies,
¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Pero gracias a Dios, otra vez, oraciones contestadas. Dios me protegió y absolutamente nada de salud tuve problema. Nada. Por eso es tan importante a veces cuando estamos orando. ¡Qué bendición fue eso! O sea, una tremenda bendición. Entonces, después de salir de la pizza, me llevaron a caminar para que vieran, porque ese domingo, ya era el día domingo, que es un día normal para ellos. Recuerden, estamos en un país que el domingo para ellos, no, empiezan los festivales por 2 semanas, y esos festivales tienen que ver con adoración a muchos dioses. Ahora, esto es lo triste. No importa por dónde uno iba caminando, encuentras el montón de altares donde la gente ofrece muchas cosas. Y ustedes ven, no sé si han visto a veces a la gente de India que te pone un puntito rojo aquí. No, ellos se ponen uno grande jalado aquí en medio, de color, iba a hacerlo ahora pero dije mejor no, ¿verdad? De color tipo anaranjado, porque ahora eran 2 semanas de que si hay muchos que ni siquiera trabajan, por 2 semanas adorando dioses, hasta adoran a los perros. O sea, dicen que tienen miles de miles de miles de miles de miles de dioses. ¡Wow! No conocen al único Dios que usted y yo tenemos el privilegio. Pues cada vez que se acuerde de Nepal, ore que esa gente pueda llegar a conocer al único y verdadero Dios. Así que me llevaron a caminar, querían llevarme a un templo para que viera, ¿verdad?, cómo hacen, porque se estaban preparando para sacrificios. Sacrifican mucho allá las cabras, los cabritos. Así que la gente de Monterrey allá no podría comer, ¿verdad?, cabrito, porque todos están criando, la gente está yendo a los mercados y usted los ve llevando a su cabrito para ofrecerlo. En esa ciudad, no en Katmandú, pero donde estuve enseñando primero, solo ahí, yo no sé cuántos miles de sacrificios efectuaban ese fin de semana. ¡Wow! Buscando al único Dios que usted y yo predicamos. Y era triste, y la manera de conducirse ahí, el misionero me llevaba en motocicleta. Así que dice, hermano, lo voy a recoger a tal hora, ¿está bien en motocicleta? No hay problema, claro que sí. Pero cuando usted está sentado en esa motocicleta y ver cómo ellos manejan, muchas veces yo veía, ¿y ese carro se va a mover? ¿O qué? Literalmente, ese domingo llegamos al punto de que los hermanos dicen, mejor regresamos porque no vamos a poder llegar. Un mar de gente, pero mar de gente. Un mar de motocicletas y autos. Yo no sé cómo se mueve la gente ahí, porque literalmente cuando íbamos caminando era, ¿verdad? Y de pronto los misioneros me iban a ver si yo venía detrás, ¿verdad? No se preocupe, yo voy bien enfocado, no me voy a perder, porque si me perdía, wow. Pero ¿sabe? Dios estuvo completamente en control. Y luego, entonces el domingo, ¿verdad? Porque todo eso fue sábado. El día domingo, un día normal para ellos, fue cuando enseñé entonces el segundo curso en esa iglesia. De las 8:30 de la mañana a las 3:30 de la tarde, y el lunes de 8:30 a el mediodía, otra vez bien, a comer otra vez, y después de esa comida fue que me alisté, me tomé otro baño, porque sabía que me esperaba un viaje largo. Y entonces salí de Katmandú en la tarde. El primer vuelo me tomaron como 5, casi 6 horas, y el segundo de Qatar, que ahí uno puede ver, es donde va a ser la serie, la próxima Copa Mundial de Fútbol, y ya lo están anunciando. Así que estuve tentado a quedarme para ver si me dan, ¿verdad?, porque, y esto fue lo interesante, cuando voy a un baño, a un servicio sanitario, era muy diferente, súper limpio. Y este hombre me atiende y toda la cosa, y me entra en el baño y pone papel sobre la taza, que todo, ¿verdad?, que me ponga bien cómodo y toda la cosa. El hombre, wow. Obviamente esperan una propina, ¿verdad? Pero después de que salí todo y estoy conversando un poco,
un poquito de inglés él, un poquito de inglés yo, ¿verdad? Me pregunta de dónde soy, le digo de Costa Rica, y sabe que hay gente, fanáticos, no fanáticos, ¿cómo se llaman los fans? Fanáticos, aficionados, esa es la palabra, aficionados al equipo de Costa Rica. Digo, wow, entonces digo, sí, yo soy de Costa Rica, ¿verdad? Aunque no me pregunte por los nombres de los jugadores ni nada, pero wow. Pero ellos están pensando en el próximo mundial de fútbol. Porque ahí en Qatar tuve que esperar unas 4 horas para tomar mi próximo vuelo que me traía hasta Dallas. Ese viaje fueron 16 horas, ¿verdad? Entonces está sentado en el avión, gracias a Dios, respuesta a sus oraciones. Me tocó sentarme en 3 asientos, ¿verdad? Solo. Entonces pude estirarme un poquito, pero ahí lees, oras, duermes, comes, te paras, te sientas, ves películas, lees, oras, te duermes. ¿Cuándo se va a terminar el tiempo? Ahora, lo ideal es no ver cuánto tiempo falta porque más dura. O a lo menos así se siente. Pero solo quería tomar el tiempo para decirles que una de las cosas que me hizo pensar mucho, porque estamos enseñando mucho ahí de discipular, y me hizo pensar mucho en nosotros que sabemos y conocemos el discipulado, pero hace muchos años que no hemos enseñado nada a nivel de todos, la importancia de hacer discípulos. El pastor Tim lo mencionó esta mañana, porque tenemos un invitado especial esta mañana de lo que se llama Seed Company. Y si ustedes recuerdan, hemos sido participantes de traducciones de la Biblia. Para que muchos pueblos que no tienen la Biblia en su propio idioma, nosotros podamos participar en que eso sea una realidad. Ya como iglesia hemos participado en 3 proyectos. Y ahora estamos en un proyecto que es en el África. Gracias a Dios ahí en Nepal tienen Biblia. Y algunos de ellos las podían leer y todo. Y esto me hizo pensar mucho. Estos hermanos quieren alcanzar a Nepal, pero ellos no tienen mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras y inclusive muchos de ellos ni saben lo que es hacer un discípulo. Y cuando hablábamos de ese tema que es bíblico, que para nosotros quizás o para muchos de nosotros es lo de todos los días, ellos empezaron a ver que la única forma de alcanzar a Nepal para Cristo es que vean a Cristo en mí. Porque muchos nos podemos parar y predicar. Y muchas veces nosotros vamos a ir y predicar a otros de Cristo. La pregunta es, ¿ven a Cristo en mí? Entonces esta mañana yo quiero retarlos en los pocos minutos que nos quedan. Y esta es la pregunta que quiero hacerle esta mañana. ¿Estoy creciendo o estoy conforme? Estoy creciendo porque la meta es crecer ¿a qué? A imagen y semejanza de Cristo. Hagamos un pequeño examen. Vaya a Gálatas capítulo 5. Y esto lo he hecho varias veces y estoy seguro que lo va a recordar. Pero en Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 22, lo que conocemos en este pasaje como el fruto del Espíritu. Ahora, Dios, cuando nos salvó, si usted se dio cuenta, no se lo llevó para el cielo. No se la llevó para el cielo. Hubiera sido ideal, ¿no? Que en el momento de la salvación el Señor nos lleve al cielo. ¿Cuántos hubieran querido eso? Oh, poquitos. Con razón están aquí, ¿verdad? Pero el Señor tiene un propósito para nosotros aquí en la tierra. Por eso nos dejó. Y cuando yo decía esto a los hermanos de Nepal, se quedaban como que, oh, tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarlos a ellos para alcanzar a Nepal. No nos va a usar a nosotros porque no estamos en Nepal. Pero sí podemos orar para que los hermanos que están en Nepal crezcan a imagen de semejanza de Cristo, para que la gente alrededor de ellos, en vez de buscar otros dioses, vean que la realidad de Cristo Jesús en una persona es real, no es religiosidad.
Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es, a veces nosotros nos cuesta amar a otros. Y recuerden que el control del Espíritu Santo, eso es lo que el Señor quiere controlar nuestras vidas. Por eso le dice a los hermanos de Éfeso, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. ¿Cuántos de ustedes han experimentado en alguna vez en su vida estar bien borrachos o borrachas? Sinceramente, ¿cuántos? No les dé pena, no les dé pena. No crean que voy a decir, wow, qué montón de borrachitos. Gracias, mire, la hermana hasta levanta 2 manos y todo. Ok. Ahora, yo, para serles sincero, no he tenido esa, iba a decir bendición, ¿verdad? Pero no es. Yo no he tenido esa oportunidad. Les voy a ser franco, cuando joven, yo quería experimentarlo. Porque siendo cristiano desde muy jovencito, yo no experimenté muchas cosas en la vida. Entonces a veces oía a un borracho decir, ahora el Señor me ha cambiado y ya no. Y digo, ¿cómo sería ser borracho? Porque yo no me podía parar y decir eso. Pero la idea del apóstol es cuando ustedes, ¿verdad? Ustedes que tienen esa experiencia, o que la tuvieron una vez, ojalá que ya no, pero vamos a decir que la tuvieron una vez, esa bebida, ese licor, los controló. Y llegaron hasta hacer cosas que al día siguiente alguien les dice, qué bárbaro hiciste. No me acuerdo. ¿Ok? Entonces no sé si será cierto que de veras no se acuerdan, o el control, los controla. Entonces él dice, hay que ser controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y eso produce en nuestra vida un tipo de vida. Y por eso dice que el fruto del Espíritu es amor. Por eso puedo amar a cualquiera. Por eso puedo amar a cualquiera. Dice, no, yo, para mí es muy difícil. Ok, un signo de interrogación. O no estás controlado, eres un carnal, o a lo mejor no eres creyente. Pero no solo amor, ¿qué dice después? Gozo. Y no es el gozo de la fiesta de 15 años. No es el gozo de la fiesta del... ¿verdad? No es ese gozo. Es el gozo que yo puedo experimentar a pesar de lo que puede estar pasando a mi alrededor. Hay un gozo que no se puede explicar, porque es el gozo que Dios da. No solo esto, dice que paz. Yo les digo, si hubieran, yo creo que más de una persona pudiera haber visto esos guindos, pero había a mí en una paz y seguridad de que había muchas posibilidades de que el chofer cometiera un error y terminábamos en el fondo del guindo. Claro que sí, pero por alguna razón Dios no permitió eso. Pero para serles franco, nunca me preocupé. Dios te va a dar esa paz que solo viene de Él cuando hay un control de parte de Él. Paz, paciencia, eso todo nos sobra. ¿No es cierto? ¿No? Pero no solo paciencia, sino que dice benignidad. ¿Qué tan benigno eres hacia los demás? Bondad. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Eres una persona que tratas con bondad a los demás o solo con los que te tratan a ti? Fe. ¿Sabe qué es eso? Creer lo que Dios dice. No, es que yo no, es que usted no me conoce a mí, mire, es que así me hizo Dios. No, así no lo hizo Dios. Por eso te dio el Espíritu Santo de Dios para hacerte y que llegues a ser esa persona que Dios quiere que sea. No, es que ya uno, ¿verdad? Este temperamento, no, usted le está diciendo a Dios que no te puede cambiar. Cuando usamos eso y para decir, bueno, es que así soy yo, pero Dios quiere cambiarte. Fe, mansedumbre, no está diciendo que eres menso, pero eres manso, mansedumbre, Cristo Jesús lo fue siempre, lo pudimos ver en Él. Templanza, es decir, puedo tener muy bien, guiándome en todo, a pesar de lo catastrófico que se vive hoy en día. Entonces, solo estoy usando este ejemplo para que nos preguntemos hoy, ¿estoy creciendo o estoy conforme?
Porque sí, muchos de nosotros llegamos a tener un cristianismo religioso. Y Él quiere que tú y yo crezcamos a imagen y semejanza ¿de quién? De Cristo. No de mi hermanito, no del pastor, pero de Cristo. Entonces, ¿cómo es mi comportamiento cada día? Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, el deseo de nuestro Dios es que cada uno de sus hijos crezcan. Es el mismo deseo que usted, si tiene hijos, usted no quiere que sus hijos se queden bebés. ¿O eso es lo que quiere después de 15 años? No, ojalá que crezcan. Y ojalá que a los 18 años ya salgan de la cosa. Ahora, como buenos hispanos, no queremos eso. Aún más, queremos que hasta que se casen y todavía los queremos tener agarraditos en la casa. No los queremos soltar. Pero Dios quiere que tú y yo crezcamos. Pregúntese, cuando usted conoció a Cristo, ¿se acuerda ese día que recibió a Cristo como su Señor y Salvador? Piense un momentito. ¿Recuerda ese día? Puede ser que hace un año, 5, 10, 15. ¿Qué tipo de persona eres ahora? Porque si eres más o menos la misma persona, algo está pasando en ti que no estás creciendo. Eso es como que tú ves a tu hijo y ya tiene 15 años de edad, pero su físico es de 1. Obviamente tú vas a decir, hay un problema aquí. Y vamos a ver cuál es el problema y qué voy a arreglar. O cuando hablas con una persona de 20 años de edad y después de que terminas de hablar con esa persona, dices, wow, esta persona se ve de 20, pero es como si fuera un niño. ¿Alguna vez le ha tocado eso? Algunas esposas dicen eso de sus esposos. Yo creo que yo me casé con un niño. Y ahora estoy terminando de criar. Yo pensé que era solo conocidos y ahora estoy criando a este hombre también. ¿Verdad, hermanas? O el hermano, el esposo, que dice, wow, me casé con una niña. Entonces la idea es, y más que la idea, el propósito de Dios es que tú y yo crezcamos a ser como Cristo. Y les voy a ser sincero, eso es lo único que va a ser testimonio en un mundo que necesita conocer a Cristo. Porque tú puedes hablar mucho de Cristo. Puedes dar el mensaje de salvación de una forma increíble. Pero cuando la gente te ve caminar, cuando la gente te oye, cuando tu jefe ve las reacciones que tienes ante una demanda de él o de ella, cuando en la casa los hijos dicen, wow, mejor que mis papás vivan en la iglesia, porque en la iglesia son santitos, aquí son. Esa es la realidad. Como cristianos, no cesamos de crecer. Como seres humanos, dejamos de crecer físicamente. En algunos casos continúa el crecimiento, pero hacia los lados o de frente. Pero la idea es que llegas a una adultez y de ahí no dejas de crecer emocionalmente, socialmente, intelectualmente. Sigues. Pero la meta de Dios es que yo sea como Cristo. Entonces el estándar, ¿es un estándar alcanzable? Por supuesto. ¿Lo vamos a lograr por completo en la tierra? No. Pero la pregunta que quiero que te hagas otra vez, ¿estoy creciendo? Y no estoy hablando de si sé más. No tiene que ver nada con el conocimiento. Es si lo que yo ya sé lo vivo o sigo estancado. Pero para serle franco, para crecer, tengo que ser intencional. Entonces aquí en el libro de Hebreos vamos a aprender algunas cosas y en las próximas 4 semanas vamos a estar hablando de la necesidad de un crecimiento, de la necesidad de crecer a imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y cómo se ve eso en la realidad y qué es lo que Dios desea. Pero la verdad es que hablando aquí, empezando en el versículo 11, el apóstol que escribe el libro de Hebreos nos va a hablar de un grupo de hermanos que son negligentes. Y vamos a usar una palabra aún más fuerte: perezosos. Porque para crecer hay que desear crecer. Hay que ser diligente. Hay que ser intencionado.
¿Está oyendo? No tiene que ver nada con saber más, no tiene que ver nada cuántas veces vengo a la iglesia, no tiene que ver nada con qué participo. El asunto es, ¿deseo crecer? ¿De veras deseo ser como Cristo? Porque debe existir cierto deseo, que es una evidencia de ser cristiano. Porque sinceramente, si no tienes deseo alguno de crecer espiritualmente, quiero animarte a que hagas una inspección tú y con Dios. Porque si no hay el mero deseo de querer crecer en Dios, a lo mejor no eres hijo de Dios. Ahora, eso yo no lo puedo saber porque no conozco tu corazón. Ahora, tú dices que eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Amén. Y yo no te voy a juzgar por eso, porque ¿quién soy yo? No soy Dios. Pero ¿hay el deseo de querer crecer? Sí, para mí tan interesante que cuando vas a lugares como Nepal, el deseo de los hermanos es increíble. De querer aprender, de querer ser como Cristo, de querer, y a veces no saben cómo porque no tienen buena enseñanza. Yo creo que parte de lo que Dios hizo para mí es evaluar mi propia vida. Porque es muy fácil pararse aquí, ¿verdad? Y poder hablar. El asunto sí es que vivo lo que predico. Porque hay muchos que hablan. Hay muchos que dicen. Pero cuando hablamos con ellos o cuando les conocemos un poco, nos damos cuenta que son un montón de mentirosos. Y en algunos casos hasta rateros, pudiéramos decir. Qué triste, pero es una realidad. En el contexto, el autor, en esta porción de la palabra de Dios, había mencionado en cuanto al Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, y les estaba enseñando que Cristo había de llegar a ser el sumo sacerdote y que Él resucitó. Miren lo que les dice en el versículo 5 y 6 de ese mismo pasaje, y no vamos a tomar el tiempo ahorita de leerlo, pero lo puedes leer y ver cómo Él menciona en estos versículos que Cristo ha tomado el cargo oficial del sumo sacerdote. El autor también va a mostrar la superioridad del orden del sacerdocio de Cristo. Y por eso en el versículo 11 les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Entonces el autor reconoce que hay cosas, hay áreas en la palabra de Dios que a veces son difíciles. Es una realidad. No todo lo que vamos a leer en la palabra de Dios va a ser fácil de que yo lo pueda entender. Él mismo nos está diciendo aquí, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ahora, en el proceso de nuestro crecimiento espiritual, vamos a veces a encontrarnos con áreas en las cuales no entiendo. Y está bien, no se frustre. ¿Entiende usted todo en la vida? No. Sus hijos a veces no entienden muchas cosas porque están creciendo, están desarrollándose. Hay muchas cosas que son difíciles en la palabra de Dios. Hay otras que son sumamente difíciles y a veces nunca las vamos a entender y está bien, pero ¿sabe lo que hacemos hoy? Vamos a la librería cristiana. Pero ahora, con la facilidad del Google, entonces todo lo googleamos. ¿Ok? Casi es un golazo, pero es Google. Entonces vamos y buscamos a ver qué dice y de pronto empezamos a creer lo que ahí está escrito. Quiero advertirle, tenga mucho cuidado. Bueno, pero es que yo quiero entender. Dios te va a ayudar a entender. El problema es que a veces no vas a estar listo para lo que quieres recibir. Mire lo que el Señor les dice en el capítulo 16 de Juan. Lo que el Señor le dice a sus propios discípulos. Juan capítulo 16, versículo 12. Él les dice, aún tengo muchas cosas que deciros. Pero, ¿qué les dice? Pero ahora no las podréis sobrellevar. En el proceso de nuestro crecimiento vamos a ir aprendiendo poco a poco. Les digo este comentario, por ejemplo, ustedes que son padres o que han sido padres, tienen una niña, tienen un niño.
¿A qué edad empieza usted a educarle o como dicen por ahí, a darle una educación sexual? Cuando tiene 2 años, sienta a su niña, mira niña, hija, te quiero explicar cómo es este asunto. ¿Eso hacemos? No, están atrasados. Por supuesto que no. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no está lista. Y muchas veces tenemos que esperar a que Dios nos enseñe cuando estemos listos. Porque muchas veces Dios sabe y conoce nuestro corazón, porque muchas veces lo único que nosotros queremos hacer es saber. Una vez un hombre vino y me dice, hermano, ¿por qué usted nunca ha predicado de Apocalipsis? Y le digo, oh, tiene razón, nunca lo había pensado. ¿Y por qué quiere que de Apocalipsis? No, es que es tan fascinante, a ver qué es lo que va a pasar, cuándo viene, qué va. O sea, ¿es mi afán de ir a la Biblia solo por conocer o por conocer a mi Cristo y llegar a ser como Él quiere que yo sea? Esa es la tremenda diferencia. Y por eso es tan importante. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Déjeme terminar con esto. ¿Te desesperas a veces en querer saber lo que estás leyendo, en querer saber, sin esperar que Dios te enseñe? Porque es un proceso. Muchos de nosotros somos así. Y el Señor nos va enseñando y vamos aprendiendo y vamos creciendo. Ningún niño llegó a los 15 años en 2 años. Llegó a los 15 en 15 años. Y tú y yo muchas veces queremos ser grandes teólogos en solo 1 año. Y creemos que eso es posible porque me fui a una escuela teológica. Y no estoy diciendo nada en contra, si hay la oportunidad y puedes, hazlo. Pero muchas veces lo que queremos es el conocimiento. Y el mundo lo que necesita es conocer a Cristo a través de tu vida. Si muchos oímos hablar del discipulado y queremos hacerlo, pero no lo has hecho. No lo has hecho. Vamos a hablar la semana entrante porque es deseo de Dios es que tú y yo crezcamos a la medida de Cristo. El asunto es, lo quiero hacer. Pero seamos honestos, hermanos. ¿Cuántas excusas usamos? No, sí, yo quiero hacerlo. No, yo lo quiero hacer. No, sí, claro que sí. Y ya tiene 15 años de estar diciendo eso. Pero cuando hay problemas y situaciones difíciles, es el primero en decir y tener todas las soluciones. O en un conflicto, quiero salir corriendo. Pero Dios quiere que crezcamos a imagen y semejanza de Cristo. No de ningún pastor, no de ningún líder, no de ningún héroe que conozcamos por ahí. A semejanza de Cristo. Una de las bendiciones quizás en este viaje, que para mí fue la primera vez en esa parte del mundo, fue observar a las personas. Y saben, hay una tremenda tristeza en ellos. No los cristianos, porque están buscando un Dios y no lo ven. Y yo reté a los hermanos a los cuales pude tener el privilegio de enseñar. Sé como Cristo, porque eso lo va a traer a Él. Eso es lo que va a hacer aquí en Graceway. Lo único que nos toca es ser como Cristo. ¿Ocurre de la noche a la mañana? No. Y por eso unos a otros nos ayudamos a crecer como Cristo, no como Marco Castro, porque ¿quién quiere más de uno? Olvídese, uno es suficiente. Dios quiere cristianos, en otras palabras, Cristos chiquitos, para impactar este lugar y hasta el fin del mundo. Padre Celestial, te damos gracias
Gracias, oh Dios, por una congregación como esta. Y Dios, tú sabes el deseo en sus corazones. Dios, tú eres el único que puede cambiar esos deseos y llevarnos a tener un deseo de querer ser como tu Hijo Jesucristo. Y gracias porque eso no es imposible. Pero Dios, danos una visión, más que es un entendimiento de que tu deseo es que lleguemos a ser como tu Hijo Jesucristo. Padre, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, guíales, guárdales, protégeles, sus hogares, sus niños. Dios, gracias por la bendición de que estamos aquí, pero ayúdanos a apreciar lo que en otros países no hay. Gracias por la libertad que tenemos. Y gracias porque hemos sido expuestos a la realidad de un Dios verdadero. Dios, quisiera que tú obres en los corazones de cada uno de nosotros. Tú conoces cada situación. Y en actitud de oración, no sé si hay una persona aquí que aún no conoce a Cristo como su Señor y Salvador. No quisiera terminar esta mañana sin dar la oportunidad de que si usted desea conocer a Cristo, alguien va a hablarle. ¿Alguien hay aquí que dice, yo quisiera conocer a Cristo? Levante su mano, se va a acercar una persona y hablar con usted. ¿Alguien? Hermano, hermana, ¿deseas crecer? ¿O estás contento con la vida que tienes? Ojalá que no. Ojalá que Dios te mueva un deseo profundo de querer crecer como Cristo. Gracias, Padre. Bendícenos, llévanos con bien y oramos en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén.